Amigos, lo ocurrido este fin de semana en la Embajada de México en Quito, Ecuador, ha conmocionado a la opinión pública, pero sobre todo el terreno en el que se manejan las relaciones diplomáticas entre naciones. El tema aquí es que el fin de semana el señor Jorge Glass, que fue el que gobernó Ecuador durante 10 años, hombre de confianza del expresidente Correa, su mano derecha, un hombre muy influyente, un hombre muy carismático. Bueno, Glass buscó refugio en la Embajada de Ecuador y este gobierno pensó que el fin de semana, que acaba de transcurrir, México lo iba a sacar de la alegación diplomática y llevárselo a su país, bajo la fórmula de sacarlo allí, pero mediante un asalto a las Fuerzas Armadas. Esta acción militar provocó la ruptura de relaciones diplomáticas por parte de México. Le había concedido el asilo a el vicepresidente Glass. Repito, estaba previsto el sacarlo el fin de semana a México. Esto ha traído como consecuencia que el propio Ecuador ha pedido una reunión con la OEA, con la Organización de Estados Americanos. Hace una reunión extraordinaria a las 3 de la tarde, hora local, en Washington, D.C., porque tendrá como orden del día lo que se denominan las normas de las relaciones diplomáticas y de asilo. Para comprender este complicado mundo de lo que es la diplomacia, hemos invitado esta mañana, y le damos la bienvenida, al ex canciller de la República, el abogado Luis Miguel Hincapié. ¿Cómo está, abogado Hincapié? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nito? Eh, Primero, gracias. Gracias por ¿Cómo? aceptar nuestra Con invitación. gusto, con Muy gusto. amable, ¿no? A ver, lo que ha ocurrido marca un precedente, porque esa embajada es territorio mexicano. Eh, el Ecuador violó ese territorio para detener y con lo cual ha violado o violentado en la Convención de Viena. ¿Es correcto, vicecanciller? Adelante. Correcto. Bajo ninguna circunstancia puede un Estado irrumpir en el territorio de otro Estado. En este caso, pues el de una embajada, que una embajada se considera, en este caso, el territorio mexicano en Ecuador. Ningún Estado puede irrumpir bajo ninguna circunstancia eh, que no sea en casos muy, muy específicos que están establecidos, puede irrumpir en un territorio extranjero. Esto es una grave violación al derecho internacional y a las normas diplomáticas desde todo punto de vista. Nos podrá gustar o no la razón, y eso es un tema de debate que probablemente se vaya a discutir en lo que tú dices hoy en Washington, pero desde el punto de vista jurídico y diplomático es una clara violación a las normas de derecho internacional. A Ahora, ver, podemos explicar un poco la figura del asilo. O sea, empezar no de este caso en particular, sino a nivel de relaciones internacionales, ¿qué, qué clasifica como asilo y cómo funciona? Asilo diplomático me refiero. Eh, Espera, dame un segundo. Tengo mis notas aquí. adelante, Eh, adelante. O sea, para saber un poco quién tiene acceso, quién no bueno, y cuáles son las reglas. cualquier ciudadano que se considere perseguido puede solicitar asilo. Se basa en la inviolabilidad de que gozan las legaciones diplomáticas. Es decir, si tú pides un asilo y te lo otorgan, el Estado que te persigue o te busca no podría irrumpir en ese territorio para capturarte, por decirlo así, ¿no? Eh, o se define como protección que ese Estado otorga temporalmente a una persona en su misión diplomática o en el país, porque también puede pasar de esa manera, ¿no? A ver, Y hay en el condiciones caso bajo de, las que no aplique, o sea, o aplica a cualquier persona, Bueno, no importa quién sea, porque veo que hay algo de cuestionamiento de que él no era, de que él estaba condenado por delitos comunes y que eso, no, algunos argumentan que eso no lo hacía
calificado para asilo. Esa es una discusión que también se podría argumentar porque se supone que el asilo no se otorga cuando tú eres condenado por un delito común, sino te consideran un perseguido político o porque tu vida corre riesgo en en tu país por otras razones. A ver, Eh, vamos a ver una cosa por una lo cuenta. cierto es que el país que lo otorga tiene toda la potestad de hacerlo. Que nos guste o no nos guste, lo puede hacer. Y en este caso, pues México consideró que lo debía otorgar y lo otorgó. Quiero Ahora, poner, permiso, también una precisión nada más importante. Es ex vicepresidente Jorge Glass. Él fue condenado por el delito de peculado, esto es malversación de fondos. Hay que poner eso por delante, o sea, no es que él le pisó la parte inferior a nadie, no, delito de peculado. Él había estado libre, pero de repente se asila en la Embajada de México y México tenía la intención, de acuerdo a la información que se genera en ese país, de sacarlo este mismo, esto fue el viernes, esto ocurrió el viernes, iban a sacarlo para México este fin de semana. Entonces, hay otra jugada que se dio y es que Ecuador se le adelantó a Luis Almagro, que es el secretario general de la OEA, y Ecuador, en este caso, es la que procede, ¿okay?, a pedir la reunión en Washington. Eso es una jugada muy buena o no, Canciller Hincapié. Pero es una violación al derecho internacional. No, pero me refiero que la jugada del gobierno ecuatoriano, de antes que se diera la situación Ecuador, antes que lo hiciera México, la OEA, ellos mismos son los que piden esta reunión en la OEA. Esa es la pregunta, como estrategia. Bueno, tú podrías, se podría argumentar de que Ecuador se estaba adelantando y estaba pidiendo una, un permiso para poder hacer lo que hizo. Porque la única manera que tú puedas, o una de las maneras en la que tú puedes irrumpir una embajada es que te lo autoricen. Por ahí Que te lo venía autorice el probablemente gobierno. esa situación, esa cosa. ¿Cómo? Que te lo autorice el gobierno. ¿El gobierno o el embajador? El que está ahí, que es el representante del gobierno. Claro, con permiso del Estado. Claro, por ahí venía quizás eso, pero no es tan sencillo que te lo den, obviamente, y bueno, sucedió lo que sucedió. Camila, ¿cuáles son las posibles consecuencias por esto? La O primera, sea, ¿qué puede pasar ahora? la primera ya se dio, que es el rompimiento de relaciones diplomáticas entre México y Ecuador. ya sacaron el personal diplomático, ayer mismo lo sacaron. Claro. De Ecuador. Ajá. Eh, y ahora esto va a escalar probablemente. Es un precedente muy nefasto para la diplomacia internacional porque esto puede servir podría continuar. Eh, no estoy muy seguro que vaya a suceder como tal, pero es un precedente muy malo. Eh, y seguramente México llevará esto a las instancias internacionales. Pero, o sea, ¿cómo funciona entre países? O sea, ¿puede existir alguna consecuencia más allá de No, que... digo, se rompen relaciones y cualquier tema que tengan los países, pues deja de existir o se suspende en un momento dado. Ahora, esto obviamente va a tomar un tiempo volver a establecer las relaciones diplomáticas, pero eso va a empezar a suceder. Eso de una vez, por lo general, se empieza a conversar, ¿no? Ya deben estar, y en la OEA probablemente vayan a empezar a allanar el camino para que esto eh, vuelva a la normalidad. Así se trabaja esto. Nunca en teoría se deja de conversar cuando esto sucede. Lo digo porque nosotros también más o menos pasó algo parecido, no hasta eso, pero sí estuvimos muy cerca y ¿Con nunca se quién? dejó de conversar con Venezuela. Mm. Oiga, García Hincapié, a ver, ¿quién es Jorge Glass? Estuve leyendo. Jorge Glass era amigo personal desde niño del expresidente Rafael Correa.
compañeros cuando eran niños de los Boy Scouts. Luego Correa se va a estudiar al extranjero, él se queda, él era un presentador o un entrevistador en un programa de televisión, en un canal del área donde él vivía. Ahí comienza a darse a conocer Jorge Glass. Cuando Correa llega a la presidencia, lo invita a que se encargue de una oficina, de un ministerio. Y lo demás ya, pues ustedes lo saben, que fue durante 10 años parte de lo que era el que manejaba el gobierno ecuatoriano. Sin embargo, lo que México hizo fue que lo consideró un perseguido político. ¿Por qué? Porque Glass había estado durante años evadiendo la acción de la justicia. Él, perdón, lo que ocurría era que él era un hombre, él le decían que él era un hombre con mucha suerte, porque hasta el fin de semana no habían podido hacer nada contra él, a pesar, repito, y eso quede muy claro, de las condenas que tenía por el delito de peculado o malversación de fondos. Claro, la pregunta debería ser que Bueno, ¿por qué no lo apresaron antes? O sea, si la justicia funcionara, bueno, no me quiero entrometer en eso, pero si se puede argumentar que si la justicia funcionara lo hubieran atrapado antes. Aquí sí, el hecho no es probablemente quién era él, sino lo que sucedió, cómo lo agarraron violando una norma de derecho internacional. Ese es el punto aquí. sí. Si es o no es, eso no nos toca a nosotros debatirlo o definirlo. Es cómo lo atraparon y la forma que lo atraparon es a todas luces bajo el derecho internacional o la diplomacia ilegal. Lo sacaron en Bueno, y grilletes. la República de Panamá en este Lo sacaron caso en ha grilletes. sacado, Ajá. en la República de Panamá en este caso ha sacado dos comunicados, uno de parte de Cancillería y uno en conjunto con Costa Rica y con República Dominicana, Dominicana, correcto. ambos condenando las acciones del gobierno de Ecuador. Es que nadie quiere que eso le pase a uno. O sea, ni un país quiere que su territorio sea violado. Entonces, con justa razón, yo creo y nuevamente, podremos discutir, o se puede argumentar o discutir bueno, que por qué protegen a una persona perseguida, etcétera, etcétera. Eso es un tema, ese es otro tema. Lo cierto es que irrumpieron a una sede diplomática cuyo territorio es inviolable bajo las normas internacionales, de derecho internacional. Para cerrar el tema, mañana en la reunión de la OEA, pedida por Ecuador, esta reunión, una reunión extraordinaria, pero para el miércoles habrá otra reunión a petición o pedida o solicitada por Colombia y por Bolivia, están pidiendo tarde. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. A ver, para cerrar el tema de Jorge Glass, que está hoy en una cárcel de alta seguridad, hay que poner eso bien claro. Él fue sacado en grilletes de la Embajada de México en Ecuador, pero México lo había considerado un perseguido político, o sea, le otorgó esta condición a pesar de los 3 casos de corrupción que se están señalando en su país, en Ecuador. Esos son algunos elementos que no podemos nosotros, para este análisis, dejar por fuera. La otra es que el gobierno de Daniel Ortega Saavedra salió inmediatamente al paso criticando a Ecuador. Y le dijeron, oiga, ¿usted se acuerda lo que usted hizo con delegaciones diplomáticas de Estados Unidos y también de la OEA en Nicaragua? O sea, este problema está llegándose más allá de los límites de lo que debe ser un caso, por supuesto que cuestionable, porque hay reglas muy puntuales y por eso está aquí el canciller hincapié para ayudarnos a entenderlo desde una perspectiva oficial de cómo este territorio mexicano en Ecuador fue violentado por Fuerzas Armadas. Yo vi la foto cuando lo sacan en grilletes, muy desmejorado, porque Glass pretendía salir para México este mismo fin de semana, canciller. Ese es el escenario de Jorge Glass, y hasta ahora había tenido suerte, o sea, no habían hecho, la justicia no había podido accionar contra él. Esa es la realidad. Claro, ese es el tema
quizás no hubiera sucedido lo que sucedió si la justicia funcionara como tiene que funcionar. Digo, yo no voy a entrar en detalles del cómo funciona la justicia en otro país, porque no la conozco, pero probablemente si este señor que ha estado condenado y ha estado rondando el país por mucho tiempo y no lo han capturado por algo, debe ser. Eh, y sucede lo que sucedió, que yéndonos estrictamente a lo sucedido el viernes, nuevamente es la clara violación de un territorio extranjero y la clara violación del derecho internacional. Oiga, Solamente hay pocas razones por las que un Estado puede irrumpir en el territorio de otro, es consentimiento del país en caso de fuerza mayor, la prevención de un grave delito y la violación del derecho internacional por parte de esa sede diplomática. Entonces, no creo que ninguna de estas sucedió, con lo cual yo creo que es un grave error de Ecuador haber hecho lo que pasó. esto que voy a tocar ahora tiene visos internacionales también y tiene mucho que ver con Panamá. Hoy inicia el juicio en el caso Panama Papers o los papeles de Panamá. Involucró al bufete de abogados Mossack Fonseca. Este es un caso que data del año 2016, los Panama Papers, y creó un escándalo de grandes proporciones a nivel internacional porque habían personalidades, gente famosa, una playa de personas que quedaron involucradas, quedaron expuestas ante esta investigación periodística que se dio, que trajo como consecuencia diversos ribetes que se dieron. Panama Papers, en este caso, es un caso de blanqueo de capitales que involucra a 27 personas, son los que están dentro de este baile. 16 al presente, estimado canciller Hincapié, es un largo trecho, pero la justicia panameña ya va a comenzar con este caso que lastimó muchísimo la marca país la marca de Panamá. ¿Cuál es su perspectiva al respecto, señor canciller? Acuérdese que yo era parte del gobierno cuando eso sucedió. No, por eso está aquí, por eso está aquí, por eso está aquí en el programa. Y viví de primera mano el tema. Yo creo que es un tema, digo, eh, no, no, no sé qué tanto pueda salir de ese caso. Eh, hay mucha gente inocente involucrada. Creo que la justicia tampoco, hay, la justicia no conoce en detalle el manejo de las estructuras, por lo cual es muy difícil juzgar a una persona por la función que puede haber tenido en esa estructura. ¿Me explico? Por decir algo, el agente residente no tiene probablemente mayor influencia en una compañía. Los directores nominales tampoco. O sea, creo que mucha gente de las que están jugadas en Panamá, van a salir airosas o inocentes en el caso. Sin duda fue un caso que golpeó mucho a Panamá, sigue golpeando a Panamá. Tú acabas de llamar al Panama Papers otra vez el caso, no debería llamarse así. Siempre nos opusimos a que se continuara llamando de esa manera porque no es un caso de Panamá. Digamos que es los mal llamados Panama Papers. Si vas y buscas la información, no hay bancos involucrados. La mayoría del dinero que se argumenta estaba siendo escondido no está en bancos panameños. La mayoría de las sociedades no eran panameñas. Y así te vas y te vas y te vas y buscas. Así que yo creo que ese caso no tiene mucho ribete. Pero ¿sabe qué, canciller? Hay una realidad. El caso Panama Papers, que estoy de acuerdo con usted, fue una canallada lo que se hizo ahí de buscar ese nombre nada más para vender el concepto, ¿no? Y que se permitió que eso se diera. Pero bueno, esto provocó una serie de cambios significativos en lo que se conoce como la estructura legal de Sí, nuestro país. sin Vía duda, ejemplo, el sin tema de duda. la acción al portador, un ejemplo, ¿ok?
eh, se genera una tormenta con ese tema, con la aplicación de una serie de medidas, Sí, sí, digamos, regulatorias sí, sí. más efectivas, ¿no? Claro, medidas que probablemente el país igualmente iba a tomar. No era necesario, quizás no era necesario que esto sucediera para que el país se diera cuenta de que había que acomodarse a los estándares internacionales. El país iba, Panamá iba hacia ese camino. Y sí, eso generó que los cambios se hicieran mucho más rápido de lo que se tenía pensado, pero Panamá estaba en ese proceso, y te lo digo con propiedad. Panamá estaba en ese proceso de adecuarse a los cambios que le habían solicitado. Pero Panamá se ha sumado, después de este caso Panama Papers, a una serie de acuerdos internacionales también, canciller, ¿no? Ya Panamá está en cumplimiento ya es parte de todos los acuerdos internacionales de intercambio de información automática. Así que, y cambió las normas, eliminó las acciones al portador. Las sociedades ahora necesitan tener una contabilidad, presentar una contabilidad todos los años. Se ha adaptado a los cambios que ha exigido eh, el mundo globalizado hoy en día. Que nuevamente, luego los Panama Papers se tomaron esas medidas mucho más rápido de lo que quizás se hubieran tomado si no hubiese sucedido, pero Panamá iba en ese camino a adecuarse a los estándares internacionales de transparencia. Pero sabes que canciller hincapié, hay una realidad, resultados, ¿no? Esto trajo como consecuencia, y ejemplo, que el año pasado, eh, producto de estos cambios, por ejemplo, el Grupo de Acción Financiera, lo que se conoce como el GAFI, lo que hizo fue que sacó a Panamá de la lista de los países no cooperadores en la lucha contra el lavado de capital, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Recuerda, esto, Sí, Panamá sí. estaba en el puesto 18. Antes de eso estaba en el puesto 18, imagínense, una vergüenza aberrante. El índice del secreto financiero de lo que es la justicia fiscal. Eso cambió un año después, señor Cancier Hincapié, ¿no? Sí, aquí nosotros tenemos que tener claro que Panamá está cumpliendo con las normas, y dejar de golpearnos nosotros mismos. Las reglas que nosotros seguimos son las normas o las reglas que todos los países deben seguir ya. Hoy en día ya estamos quizás en el tema que todavía Panamá falla, quizás es el tema de intercambio de información, porque probablemente hay cosas que no tengamos. Eso es lo cierto, de información para lo que tú has mencionado, Panamá está en total cumplimiento. A raíz de eso nos han sacado de las listas recientemente. Pero ¿sabe qué, Cancier? Cortito, 2 minutos. Pero Panamá cumplió, Panamá comenzó a restringir las sociedades anónimas. Esto tuvo un bajón, usar un término, disminuyeron, pero en otras latitudes creció. O sea, ahí Panamá fue el más lastimado por esto, ¿no? Claro, después de los Panama, bueno, quizás antes de los Panama Papers, pero los Panama Papers aceleraron ese proceso. Eh, Y la gira, miren, hay argumentos, sí, claro, se puede argumentar que hay jurisdicciones que han cumplido más rápido que Panamá, y eso los ha ayudado un poco a mantener su nivel de incorporación de compañías. Ahora, hay que sacarse de la cabeza que el tema de las compañías es un tema negro, porque no es así. Las compañías se usan para muchas cosas, eh, para hacer negocios, para proteger patrimonio, para un montón de cosas. Que hay individuos que las utilizan de mala forma, sí, como en todo, pero tenemos que dejar de eh, marcar de manera negativa el uso de las compañías panameñas y en general. BVI le llaman, ¿no? Las Islas Vírgenes Británicas BVI, correcto. incrementó. Incluso se dice que esto es un tema para que el dinero se vaya para otra jurisdicción. Se habla de Estado de Delaware en los Estados Unidos. Correcto. Panamá ha tomado las medidas muy duras, que yo estoy de acuerdo, por efecto de saneamiento, ¿no?
Panamá ha adaptado su sistema a lo que todo el mundo tiene. No ha hecho nada distinto a lo que otros países, otras jurisdicciones tienen. No es miembro o no está adherido a un tratado diferente al que otros países han tenido. Lo que pasa es que nosotros nos damos muy duro aquí. Es cierto que los bancos han tomado un poco medidas más duras, más procesos para apertura de cuentas o apertura de sociedades, pero no es nada diferente a lo que otros países hoy en día hacen. Oiga, nos daría unos minutos más porque me gustaría, si alguien tiene que cambiarse de la gorra o el sombrero, para que hablemos con usted en su condición de abogado profesional. ¿Sí? ¿Le parece? Sí. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Bueno, Luis Miguel Hincapié, ex canciller de la República, abogado, le dije fuera de pantalla que le pedía que se quitara la gorra, el sombrero de ex canciller a abogado, que es su carrera profesional. Pero Camila, antes de hacer eso, yo sí tenía una venga, consulta de relaciones internacionales. venga. La crisis migratoria, usted la vivió desde la Cancillería, pero se ha ido agravando Ujú. año tras año. Y curiosamente empezamos este programa hablando de Ecuador, y Ecuador también tiene que ser parte de esta conversación, porque son uno de los puntos de entrada para muchos de los migrantes que luego terminan pasando por Panamá. ¿Qué posibles soluciones usted ve a este tema? O sea, para el manejo de este enorme, o sea, es incluso difícil de dimensionar la cantidad de personas que se están moviendo por esta ruta todos los días. Lo que pasa es que la solución no puede venir de un solo país. O sea, tiene que involucrarse varios. O sea, los países de origen, los países de tránsito, los países de destino. Yo no veo una solución tan sencilla o a corto plazo, porque aun cuando tú trates de cerrar fronteras, por decir algo, eso va a seguir sucediendo. Siempre hay personas que se prestan para ayudar a otras, entre comillas, ayudar a moverse. Entonces, no es una solución sencilla, no veo una solución a corto plazo. Lo que creo es que hay que involucrar a todos los países y ver la forma de llevarlo lo más controlado posible y lo más ordenado y sin que sucedan todas las cosas estas que están sucediendo, que hace poco ahora que dices eso, vi un artículo del New York Times donde dice que el tema de las violaciones en Darién, cosas como esas no pueden suceder y otras cosas, pero yo no creo que haya una solución tan sencilla como se pudiera pensar, y menos si no involucras a todos los países, desde el país de origen hasta el país de destino. Eh, Oiga, No, aquí tengo una y en pregunta ese de un sentido, oyente. no es gente voluntariamente haciendo todo esto también, sino que hay un factor de crimen organizado bueno, a eso me que, refiero, a que eso me está, refiero. que se está financiando a punta de la vida de estas personas. De la Entonces, o sea, tragedia. eso complica el panorama también, Claro, porque, por eso te digo, te decía, a pesar de que tú trates de alguna manera controlar esto de manera legal, digamos, por decir algo, cerrando la frontera, siempre va a haber este crimen organizado que va a eh, ver cómo se genera o gana sobre esto, sobre este problema. No va a ser muy fácil controlarlo, y y, menos si no involucras a todos. y- y más o menos cuando usted aún estaba en la Cancillería, más o menos qué se estaba evaluando. ¿Hubo conversaciones? ¿Hubo algún tipo de avance o Claro, negociación? ¿Se cayó o qué pasó? no, siempre sí, hay una organización, un organismo internacional que ve este tema de la migración, y siempre hay conversaciones y siempre hay acuerdos que se firman. Es más, hace un par de años, cuando esto empezó a sonar con este gobierno actual, me preguntaron, recuerdo que salió una noticia de un acuerdo que había firmado la canciller en ese momento, eh, con la canciller de Colombia, y yo lo que le dije fue, bueno, belleza, muy bien todos estos acuerdos, pero ahora tienen que cumplir los países. Entonces eso no creo que no se haya dado. Durante el periodo nuestro, lo que nosotros tratamos de hacer, siempre se habla con los países de tránsito, con los países de origen,
Pero bueno, eso es muy difícil controlarlo y lo que nosotros tratamos de hacer fue llevar un control adecuado de tránsito, al punto de que mucha gente o, no, o poco se vio la cantidad de gente que en ese momento pasaba por Panamá. O sea, no se hablaba tanto del tema, es lo que quiero decir, porque se llevaba de una manera, no sé cómo se lleva hoy en día, pero se llevaba de una manera muy controlada y teníamos unos acuerdos con los países. Por ejemplo, Costa Rica nos dejaba pasar una X cantidad de personas por día y así se fue manejando este tema cuando yo estaba. No sé qué pasó ahora ni cómo se lleva ahora, pero así era la manera nuestra de manejarlo. Tengo una pregunta de un oyente, dice lo siguiente, dice, sobre el caso de Ecuador, canciller, si ya se tenía información de que el ex vicepresidente Glass iba a viajar a México el fin de semana, ¿no? ¿No hubiera sido más fácil esperar a que pusiera un pie fuera de la embajada y tomarlo preso en ese momento? ¿O acaso el estar escoltado en vehículo de la embajada Acuérdate que los vehículos también forman parte de, los lo vehículos envía? también forman parte del territorio. Es complicado. Lo pueden hacer, pero nuevamente violarían las normas Ok, de derecho internacional. El la señor bien, Murgas tenía una pregunta también. bueno, Ahora, adelante. lo que tenemos es que es un caso atípico. Panamá y Colombia son los únicos países que no están comunicados por carretera. Son los únicos países de América que no están comunicados por carretera. Eso hace la diferencia de todo lo que está pasando en Darién. Ok. Sí, sí puede ser. Pero hasta que no tengamos eso no sabemos qué puede pasar. Y por el momento la solución quizás la solución rápida no sea abrir la frontera. Creo que lo mejor es que siga cerrada. Por eso. Pero si va a seguir el tema de la migración, va a continuar. Eso Es una no va a dejar frontera, de ser. es una frontera muy porosa. Oiga, rapidito, le cambio el tema, como he dicho. Tengo 2 minutos nada más. Sí, 3 minutos. El presidente del Tribunal Electoral, Alfredo Junca, él dijo que la impresión de la papeleta para las candidaturas a la presidencia de la República se ha tomado la decisión de iniciar la impresión. Y dijo lo siguiente: sea cual sea la decisión de la Corte Suprema de Justicia con respecto a José Raúl Murino, el Tribunal Electoral está preparado para presentarle a la ciudadanía la papeleta correcta. ¿Cuál es su opinión acerca de este evento, el señor ex canciller? Me pones en un, pero voy a ser diplomático entonces. Eh, No, yo quiero que sea abogado. yo estoy de acuerdo con la opinión de Rubén Blades de que la Constitución explícitamente dice que hay que correr en fórmula, dice el presidente con un vicepresidente. Entonces, es un tema complicado que la Corte tendrá que decidir, pero mi opinión jurídica es que la Constitución es clara y dice que el presidente se coge en fórmula, no se escoge individualmente, no se escoge una sola persona. Ok. Y que el tribunal ha iniciado la impresión de las papeletas y que está dispuesto a cambiarlas sobre la marcha dependiendo del fallo de la Corte. ¿Qué opinión le merece? Yo no creo que el fallo, hay tiempo para que el fallo salga faltan menos de un mes para las elecciones. No dudo que salga, pero eh, queda en manos de la Corte. Es Oiga, decir, no señor te podría decir si qué va a pasar o no va a pasar. ex canciller Luis Miguel Iberapie, gracias por sus valiosos Mucho gusto. aportes para ilustrar a nuestra excelente audiencia. Que tenga un buen día. Igualmente a todos.